Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Zárate de Identidad Chorrillana. En esta oportunidad nos está acompañando Alexandra Gambetta, arqueóloga. Muchas gracias, Alexandra. Gracias a ti. Y vamos a hablar un poquito de los Ixmas, ¿no? Esta cultura, este poblado que se desarrolló en nuestro territorio, en nuestro querido distrito de Chorrillos. Ale, cuéntanos un poquito de todo esto, ¿no? Yo recuerdo haber visto una foto más o menos de 1940-45, una toma aérea, y que esto era totalmente amplio. Pues sí, ¿no? Esta zona, sobre todo la de Armatambo, ¿no? Se conoce mucho porque se le considera una especie de fortaleza que fue de los Ixma, ¿no? Los Ixma fueron una sociedad, una cultura que no ha sido muy investigada porque se asentó en todo lo que hoy es Lima moderna. Entonces ha quedado por debajo, ¿no? Y es un poco complicado tratar de averiguar más sobre ellos, pero sí se conoce que han estado abarcando gran parte de lo que es Lima, la Lima que conocemos hoy, de la parte del río Rímac y de la parte del río Lurín, ¿no? Entonces, toda esta zona de aquí, que hoy vemos los restos, como las huacas que quedan, fue una sola cosa, una sola zona, la zona de Armatambo, ¿no? La fortaleza. Y hoy día pues tenemos pedacitos que quedan de ella, ¿no? Por las mismas viviendas que se han construido y la han dividido. Claro, es algo que también te comentaba y lo comento muy a menudo. Bueno, es parte de nuestra ignorancia, del desconocimiento, ¿no? Yo vivía acá cerca y de niño pues veníamos acá con las bicicletas, veníamos a volar cometa. Otros venían a cazar tortolitas, ¿no? O sea, esos son nuestros juegos de niños, que no lo hagan, totalmente está mal. Ahora tenemos conciencia de eso. Exacto. Pero no teníamos en cuenta, pues, ¿no? Para nosotros era una huaca llena de tierra y ya está, o sea, ¿no? Claro, eso se ha hecho en todo Lima, ¿no? Con el tiempo hemos aprendido a querer este resto de lo que queda de lo que fue Lima antes, ¿no? Este pasado de todos nosotros. Pero sí, antes se hacían esas cosas, ¿no? Se usaban las rampas también que se usaban, ¿no? Claro. Sí, claro, pero ahora ya yo creo que la gente ya empieza a quererlas, empieza a conocer su pasado y a entender que esto es parte de lo que fue la gente que habitó la zona. Exacto. ¿No? Entonces, la idea es esa, ¿no? Poco a poco hemos ido agregándoles valor, integrándolas a nosotros. Todavía nos falta, pero tenemos que conocerlas para poder quererlas. Exacto. ¿No? Y antes no se conocían y por eso se hacían esas cosas. Entonces ahora yo creo que va cambiando un poco la actitud de la gente hacia las huacas, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en ello también, ¿no? Claro. Ahora, la zona de aquí de Armatambo, pues, no, tengo entendido que ha sido muy importante en el tema de tránsito hacia Pachacamac, porque Pachacamac lo tenemos, déjame orientarme bien, por allá. Por allá, ¿no? sí. Por allá. Entonces, ha sido muy importante, aparte del Morro Solar, que, ¿no? O sea, toda esta combinación. Sí. Sí, realmente podríamos decir que es importante no solo por el camino hacia Pachacamac en la época, sino hemos tenido ocupación, lo que se ha descubierto, bueno, muchas investigaciones anteriores, pero también ahora en el proyecto en el que trabajé, ¿no? Se ha rescatado material de la zona de Chiravilla, que es una aldea precerámica, o sea, estamos hablando de más o menos contemporáneo con Caral, si es que quieres ponerlo en una, para entenderlo un poco mejor, claro, ¿no? 5.000 años. 4.000, 3.000, sí, la cerámica se descubre en el 1800 antes de Cristo y esa aldea va en el 3.000 al 1800 más o menos, ¿no? Entonces, pues eso es una zona importante ya desde antes, ¿no? Por algo tienen que haber venido los Ixma a esta zona a ubicarse aquí, porque ya era considerada importante. Y además que también hay algunos investigadores que dicen que hay una conexión directa en línea, en vista, de acá hacia Pachacamac. Sí he escuchado eso. Sí, lo he leído en artículos, en investigaciones, ¿no? Ya. Entonces, pues ese es otro motivo también. No tenemos, de acá hacia Pachacamac no hay una montaña, una elevación que me evite la vista. Exacto. Entonces, hoy día quizás, ¿no? Hoy día sí está bloqueado. Pero podríamos tener una visión. Y sí, es un recorrido recto, es como seguir la Panamericana. Buen punto, mira, y recién ahorita me pongo a pensar, ¿no? Es verdad, o sea, de aquí tranquilamente se ven las islas de Pachacamac. Bueno, sí. Si es que se tumban todas estas casas, se ve la isla de Pachacamac. Sí, claro. ¿No? Hasta el santuario me imagino que se puede ver también. Podría ser, sí.
relacionándolo a la altura de las islas de Pachacamac, Claro. podríamos decir que claro, es una guía. Mira, qué interesante. Mira, no me había puesto a pensar en eso. Ahorita que lo tocas, tienes bastante razón, porque yo de mi casa, de la ventana, llego a ver las islas. Claro, claro. ¿No? Y de acá me imagino que también se pueden haber visto en algún momento. Sí. Pues. Sí, es muy, y sobre todo si hablamos de una elevación, como es el Morro Solar. Claro. Mira, que bastante Más interesante. visible. En los trabajos que estuvieron haciendo con todo ese tema del alcantarillado, llegaron a encontrar pues un bebé. Sí. ¿No? Cuéntame un poquito de eso, que es bastante interesante. Bueno, era un entierro de un niño, un infante. Realmente por el tamaño creemos que podría haber tenido muy poco de nacido. Venía acompañado, primero hay que entender, ¿no?, que el proyecto era un proyecto de monitoreo, o sea, no era investigación. Si era investigación se podía acabar más. Claro. Este proyecto tenía límites, no podíamos abrir más, porque tenemos las casas, tenemos más cosas. Entonces, lo único que hacía el arqueólogo era seguir la excavación de la gente que va a cambiar la tubería. Claro. Entonces, si algo se encontraba ahí, pues simplemente se sacaba y se continuaba con el trabajo, ¿no? Entonces, en ese contexto se encuentra este niño con algunas vasijas. Y como las vasijas estaban como que cortadas, justo en la mitad de la vasija sobresalía, pues se hizo un poquito más para sacarla. Yeah. Y en eso se encuentran alrededor de 7 vasijas, ¿no?, de las cuales se le dio conservación a 4 de ellas, ¿no? Se restauraron por completo, se pegaron, se les quitó la sal, un tratamiento para que duren más tiempo. Entonces era el niño con las 7, 8 vasijas, una vasija miniatura, más o menos del tamaño de un pulgar, un mate también, que es una calabaza, que venía atada con un pedazo de tela, ¿no? Se notaba todavía el nudo que le habían hecho. Y dentro de una de las vasijas también había una ofrenda muy interesante, que fue una ofrenda de usos y algodón y el proceso de hilado, ¿no? Los usos sirven para crear el hilo. Sí. Entonces, eso también fue muy interesante. Y también se encontró, ¿no?, ofrendas de alimentos y esto, todo junto. ¿Probablemente hay más? Sí. Sí. Pero ya por cuestiones del proyecto no podíamos abrir más la excavación. Claro, yo he escuchado en lo particular historias con distintos amigos, vecinos, ¿no?, que contaban justamente cuando se comenzaron a poblar las partes altas, de que ellos, que cuando hacían sus casas, hacían una excavación para las zanjas, que encontraban. Así y es. lo que hacían era tirarlas. Sí. O sea, llevaban un lote baldío que viene a ser la parte del ministerio y lo tiraban ahí. Sí. Para que no lo identifiquen, pues, ¿no? O sea, Claro, lo que pasa es que siempre ha habido, y era lo que pasaba antes, ¿no? Esto de que estás haciendo una construcción y cavas un poco y encuentras algo, y si el ministerio se da cuenta te para la obra. Que antes era mucho más estricto, ¿no? Mucho más rígido esa norma. Hoy por eso tenemos estos proyectos de monitoreo. claro. Porque la ciudad tiene que crecer, claro, la gente tiene que tener su vivienda, tiene que tener una tubería decente, ¿no?, para evitar problemas, por supuesto que sí. O sea, la gente importa, ellos son lo principal. Por eso es que los monitoreos lo que hacen es, ok, está acabando, listo, salió algo, bueno, lo retiro y puedes continuar con la obra. No, la idea es esa, es no parar la obra. Claro. No, pero claro, tenemos que tener un permiso de construcción, un permiso de monitoreo y todo eso. O sea, hay procedimientos que a veces la gente encuentra un poco tediosos hoy. Antes no había control de eso. Claro, antes no había nada de eso. No. Antes, y es más, en el proyecto también se han encontrado muchísimos hallazgos de material revuelto, Ya. que tiene que haber sido por esto mismo, que han construido Claro. en un momento y lo han hecho a un ladito, ¿no? Lo han tapado. Claro. Sí. Algo que conversando justamente cuando hicimos unas tomas de fotos, algunos cuantos restos que están en la Casa de la Cultura, que me hizo ver, mejor dicho, la persona que estaba a cargo, que era Jacqueline Sosa, que mando un saludo si es que nos llega a ver, de Ixmatampu. Estábamos haciendo las fotos de los cráneos, de todo esto, ¿no? Y agarra y me dice, Frank, ellos son sus abuelitos, me dice. Sí. Y cuando me dijo eso, me dije, sí, o sea, tienes totalmente la razón, ¿no? O sea, de acá nosotros 200 años, si por ahí, no sé, hay un tsunami, un aluvión y todos nosotros desaparecemos,
y mañana viene una sociedad y nos encuentra, a nadie le va a gustar que tu pariente pues lo tiren a la basura, ¿no? Que es lo que se ha venido haciendo. Entonces, cuando me dijo eso, yo también, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Se merecen mucho más respeto de que estar metidos en una caja o eso, pues, ¿no? Sí, claro. Digamos que en la tradición andina, ¿no? A los abuelitos hay que considerarlos, y los abuelitos son los antepasados. Exacto. ¿No? Es un poco este juego de palabras. Entonces, tus abuelitos, tú tienes que cuidarlos. Los abuelitos te van a abrir el camino al otro lado, cuando te toque a ti. Sí. Entonces hay que tratarlos bien. Por eso es que cuando en la antigüedad, ¿no? Cuando enterraban a los muertos, por lo general a veces regresaban al tiempo y les cambiaban la ropa, les renovaban la ofrenda, ¿no? Porque hay que cuidarlos. Porque ellos tienen que sentirse bien para después ayudarme a mí. Claro. ¿No? Y ese, pues, es una tradición que sigue hasta hoy en el caso de llamarlos abuelitos. Son mis antepasados, son mis raíces, ¿no? Es bien complejo, es un pensamiento bien bonito. Sí. Y que nos lleva a cuidar lo que tenemos y lo que hemos heredado. Claro, es bastante interesante todo esto que me dices. Ale, ¿cómo ves ahorita el cambio de mentalidad un tanto de los vecinos, de los pobladores? Tú que has estado ahí de repente compartiendo con ellos, con los mismos trabajadores, con los pobladores, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, mi trabajo es más que nada dentro de gabinete, ¿no? Sí. Los arqueólogos son los que están en campo y ellos sí cuentan que la gente, o sea, me comentaban, ¿no? Que la gente sí se interesa. Ellos les dan algunos tips para ver cómo pueden cuidar la zona. Se aseguraron, por ejemplo, en el caso de Chiravilla, hay una zona que es un montículo oscuro, que es el principal de los restos arqueológicos. Entonces ellos en conjunto con la comunidad pusieron un letrero para explicar qué era. Chiravilla, para ponerlos a todos en contexto, sí. ¿En qué parte está ubicado? Ahora es lo que es el asentamiento humano Pacífico de Villa. Ya, o sea, ¿es la salida a la playa La Chira? Sí, creo que es por... ¿Dónde está el estadio? ¿No? Sí. ¿Por dónde está el estadio? Sí. Creo que un conchal también, algo así había por ahí. Exactamente, también hay un conchal que se ha estudiado mucho para saber el tipo de alimentación de la época, ¿no? Sí. Bueno, ellos no mostraron mucho interés, entonces se les dieron estos detalles que podían hacer y para cómo cuidar la zona. Limpiaron porque había estado lleno de basura. Entonces, entre todos limpiaron, porque el trabajo de arqueología también lleva un factor social, ¿no? De explicarle a la gente lo que es y cómo puede mantenerlo para más tiempo. He tenido... Claro, mi gabinete o el área de conservación estaba dentro de uno de los almacenes y ahí había gente trabajando, haciendo la tubería, pero era gente que también en algún momento había estado excavando, ¿no? Ayudando con las excavaciones. Entonces ellos se mostraron muy interesados porque fueron al museo que armamos, ¿no? Les hice el guiado, les expliqué y ellos empezaron a ver los objetos que en algún momento alguno decía, ¿no? Yo rescaté eso de ahí. Entonces, y lo están viendo luego de la limpieza, luego de que se ha rearmado, ¿no? Y se interesaban mucho. También no conocían a los Ichma, nunca habían escuchado hablar de ellos, claro. Que es otra cosa muy normal, ¿no? Por el mismo hecho de que no se ve mucho, ¿no? Entonces no se enseña en los colegios, no se lo menciona tanto. En los museos casi no vas a encontrar tantos objetos de ellos. Entonces, lo principal siempre es lo que abunda más, Paracas, Nazca. Claro. Entonces, se mostraron muy interesados por eso. Había un comentario que creo que no me voy a olvidar, ¿no? Que de alguien de ahí del almacén que escribe, porque teníamos un cuaderno para registrar, y escribe, ¿no? Primera vez que oí y vi sobre los Ichma, ¿no? Muy interesante todo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas te alegran, ¿no? Es gente que está viendo y que te cuentan también. Ay, mi papá tiene tierras en otro lado y a veces cavan y encuentran esas cosas. Entonces, como que también tú les dices, ¿no? ¿Qué puedes hacer con eso? No necesariamente te van a venir a parar el trabajo o lo que estás haciendo, ¿no? Pero cómo puedes cuidarlo. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, estoy viendo un cambio también. Ahora el tema de las redes ayuda bastante, pues, ¿no? Sí. Antes que hubieras algo de información, pues tenías que ir a la biblioteca o investigar un montón. Ahora los chicos pues tienen todo a la mano, nosotros también.
Entonces es bueno que se estén informando. Por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? O que ahora nos hemos acostumbrado a que los pantanos los veamos más pequeños. Pero en esa época se cree que los pantanos, la extensión era más o menos hasta la falda del Morro. Sí. ¿No? Y entonces la fuente de alimento no solamente sería el mar, que es muy importante, pero también venía del pantano. Y las lomas de Pachacamac también, que tenían venados, que tenían otro tipo de fauna que hoy ya casi no se ve. No se ve. Claro, y eso, por ejemplo, está representado en la cerámica que hemos encontrado. Entonces, eso nos lleva a decir, ¿no?, que para conocer cómo era la Lima de antes, tenemos que investigarla. Y para investigarla, pues hay que rescatar el material, analizarlo, ¿no? Compartirlo sobre todo. Porque si no lo compartimos, la información se queda ahí nada más. Exacto. Sí. Ahora, algo que me estás haciendo acordar ahorita justamente es el tema de los canales de regadío, pues no, como la cultura Lima hizo regadíos por todos lados, como los Ishmas también apoyaron en eso, hicieron eso, y cómo es que hasta la actualidad lo seguimos usando, y mucha gente lo confunde, el canal que está aquí del río Surco, que sale a la Alameda San Marcos, creo que es esta proyección, por Plaza Vea, Cedros, ¿no? por Plaza Vea. La gente, muchos piensan que es desagüe. Muchos piensan que es un desagüe. Sí, hay mucha gente que cree que es desagüe. No, ¿cuándo van a tapar ese desagüe? Y no es así. No. O sea, es un canal que tiene, ¿cuántos años? ¿1000 años tendrá de repente? Pues probablemente hasta más, ¿no? Hasta más, ¿no? Es un canal que se hace en época prehispánica, antes de los incas, mucho antes, Lima es un desierto. Exacto. Entonces, de alguna forma, la gente que se asienta acá, aparte del mar, tiene que tiene que sembrar, tiene que cosechar. Y tenemos que aprender a regar. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos canales. Claro. Los más conocidos es el Guatica y el Surco, ¿no? El río Surco, que le dicen. Sí. Entonces, el río Surco llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque todo esto era también zona de siembra de chacras prehispánicas. Claro, y hasta el año 60, de repente 70, se han seguido viendo chacras. Claro. Por ejemplo, justo ahora estoy investigando un poco de Barranco, y Barranco hasta antes de la guerra con Chile y un poco después era solamente un sitio de chacras. Eran cinco haciendas o ranchitos de estos, ¿no? Pero que tenían todo, que sembraban pacay. Claro. Entonces, ¿y de dónde sacaban el agua, ¿no? De los canales que se hacían, de los canales que venían, de todo lo que abrían. Entonces, pues sí, y hoy día no lo vemos. El río Surco está ahí, viene desde Rímac. Exacto. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque las casas están encima. Sí. Igual que el Guatica en el centro de Lima, podemos por imágenes, por fotografías, ver cuál era su trayecto. Hoy día casi está por completo tapado, claro, pero pasa por abajo. Y ahora ahí también nace este tema del acueducto de Villa, que llega a la hacienda Villa actualmente, la Universidad San Juan Bautista. Sí. ¿No? Lo que queda del acueducto. Lo que queda del acueducto, ¿no? Pero es una belleza, o sea, eso ese creo que es el único que tenemos acá en el Perú, o sea, no, o en Lima al menos. En Lima sí, la verdad, y mira, te cuento, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo aquí desde chiquitita, de toda mi vida, y siempre pasaba por ahí y siempre me gustaba, siempre porque claro, pasamos por abajo, claro, ¿no? Con el carro pasas por abajo, y yo siempre veía y decía, qué bonito, ¿qué será? Hasta que ya de grande me he venido a enterar que era el acueducto, o sea, ¿cuántos años han pasado? Y nadie sabía, porque ni mis papás me sabían decir qué era. Claro. ¿No? Entonces, es eso, es falta de compartirlo, es falta de información. Sí, que la verdad me da bastante gusto conversar contigo esto, Alessandra, que nos hayas hecho el llamado para poder compartir el descubrimiento que hicieron, los hallazgos, ¿no? El que hayas aceptado la invitación de estar aquí. Es parte de todo un proyecto de distintas entrevistas, como te comenté al inicio, sí, que queremos hacer para poder difundir y rescatar esta identidad que se nos está perdiendo, los chorrillanos, que está creando, ¿no? Una identidad siempre se va creando, también está en constante formación. Sí. Entonces, pero creo yo también que necesitamos un buen cimiento, sí, y estas cosas son las que se necesitan. Sí, deberíamos comenzar a crear o fortalecerlo. Lo tenemos, sí, sabemos que tenemos restos arqueológicos y que fue una zona importante, pero necesitamos fortalecerlos, ¿no? A mí, yo como te decía, lo principal que yo quiero es que la gente conozca el pasado. O sea, que lo conozca de forma divertida, de forma amena,
No todo es científico y todo encerrado, encasillado en eso, ¿no? El pasado es de todos. Así es. Un detalle, algo interesante, ¿no? Entre todo lo que se rescató salieron bastante fragmentería de la que tú mismo decías, ¿no? Que la gente movía y arrimaba, y rescatamos fragmentos decorados. Entre ellos había muchos animales. Entonces tratamos de averiguar si los animales eran de la zona. Y fuimos a Provilla, ¿no? Al pantano. Sí, sí. Entonces, ¿para qué? Para preguntarles si ellos reconocían a los animales y si podían identificarlos, ¿no? Porque a veces uno, es la idea en común, ¿no? Que se cree que los diseños en las cerámicas y las cosas que se hacían eran porque la gente no, porque se las inventaba y ya, ¿no? Claro. Pero queríamos ver si realmente esos animales existían hoy. Y fuimos, y sí, logramos identificar dos. Con la ayuda de la gente de Provilla. Uno fue una cerámica roja, que fue la última cerámica que salió del proyecto, que tenía un ave pintada, pero era un ave muy característica porque tenía un pico muy largo, tenía patas muy cortas y tenía unos puntos alrededor del ojo. Sí. Entonces nos parecía ya demasiado detalle para hacer un ave cualquiera. Claro. Y lo que nos dijeron es que se trataría de un cormorán, ¿no? El cormorán, y nos explicaron que es el ave pescadora por excelencia de la zona. Entonces, ya, ¿no? O sea, y el cormorán es la única ave que tiene las patas cortas y que tiene los puntos alrededor del ojo. Calzaba con todo. Calzaba con todo, sí. ¿No? Y otro fue los sapitos. Habían varios fragmentos de sapitos, y uno de los sapitos, pues, nos dicen que uno muy característico, que se llama el sapito lima, que es característico del pantano, que es muy pequeñito y tú lo puedes escuchar por ahí, pero realmente está por allá. No, como que el sonido que reproduce se escucha en... Medio ventríloco. Sí. No, por así decirlo. Sí, escondiéndose, ¿no? De dónde está. Entonces, eso también fue muy interesante, trabajar con ellos y poder, consultarles, ¿no? Y hacer ese pequeño trabajo que no es muy grande, pero de todas maneras nos ayuda a saber qué representaban ellos, qué veían en esa época, ¿no? ¿Nos merecemos ya un museo? Por supuesto. Chorrillos se merece un museo. ¿Hay objetos? Los hay. ¿Dónde están? Guardados. Porque como no lo tenemos, entonces ¿dónde lo exhibimos? Claro. Ojalá que las nuevas autoridades que vengan, ¿no? Las futuras, pues pongan atención en esto, que nos merecemos no un museo de sitio. No. Un gran museo de Chorrillos. Sí, un museo de sitio es muy pequeño. Sí, nos quedaría muy pequeño, creo yo también. Ale, muchísimas gracias. A ti. El video, algo así ágil que sea, ¿no? Si quieren seguir investigando más, no sé dónde tú crees que los puedan hallar la gente interesada, algunas páginas, que googleen un nombre en especial, no sé quién es el... Pues para averiguar un poco de Chorrillos y de los Ichma, buscar a los Ichma, la verdad, buscar información sobre ellos. Tienen cerámica decorada muy bonita, textiles, porque era una de las mejores cosas que hacían. Sí, he visto. Entonces, para poder verlos, ¿no? Todavía no tenemos un museo, mientras lo tengamos, pues eso, yo diría buscar a los Ichma y aprender un poco más de ellos, porque realmente no se conocen. Muchas gracias, Ale. A ti, muchas gracias por invitarme. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad y gracias, amigos. Ya saben, otra vez, ese es el inicio de un proyecto y ya más adelante vamos a estar haciendo muchas más cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.